Bueno, pues en este vídeo voy a explicar cómo criar y adiestrar a una pequeña ninfa. La cogemos papillera, es decir, de una edad temprana. Esta es de color arlequín y creo que futuramente será un macho por el color amarillo de la cresta, que es bastante vivo. ¿De acuerdo? Está ya plumadita, pero no creo que tengamos mayor problema, ya que las ninfas son muy dóciles. Si cogiéramos un pájaro de una genética más arisca, pues habría que cogerlo más pequeño. Si no, no lo avanzaríamos del todo. Vemos eso de color rojizo, que es una piedra que le sirve para mantener el calor. ¿Vale? Es una piedra de reptiles que se enchufa, gasta solamente 3 vatios y se mantiene a unos 30 grados. Lo cual es fundamental para mantener la temperatura constante de nuestra ninfa, que son muy delicadas al frío. ¿Vale? A finales de diciembre, y hay que tener eso muy en cuenta. No es lo mismo que si la criamos en verano, que la temperatura nos ayudaría mucho. ¿De acuerdo? Hay que empapillarla solamente unas 3 veces al día, y esos polvos se compran en la tienda, que se llaman papilla para embuchar ninfas, y le haríamos una papilla, ¿no? Una papilla densa, lo suficiente para poderla coger con la jeringa y dársela. Esa papilla tendría que ser templada, ni muy caliente ni fría, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir dando unos consejos y nada, la veremos evolucionar. Un saludo. Papillar a la ninfa con la jeringa, con la aguja. Mete hasta el buche. Ahí. Si no tengo tiempo, pues la empapillo con la aguja. Pero es más ideal darle así, ¿vale? Y te coge más cariño. Pero yo, por falta de tiempo, pues lo hago con la aguja. Bueno, pues otro consejo es que hagáis esto. Por la noche, cuando ya estés durmiendo, lleve un rato durmiendo, os acerquéis con una luz, una linterna, y le hagáis saber que sois vosotros. Entonces, cuando vea algunas luces, pues ella no se va a asustar. Como algunos pájaros que se ponen a revolotear por la jaula, etcétera. Porque estas, igual que pienso que son más tranquilas y menos agresivas que los agapornis, creo que son también más asustadizas. Entonces, pues hay que reforzar eso mismo, sus miedos, y ponerle luces por la noche, hacerle así, para que ella vea luces y vea cosas extrañas, ponerle la radio, etcétera, para que la consigamos poner lo más mansita y lo más dócil posible. Bueno, pues otro consejo es ponerle un móvil viejo. Este móvil es un Nokia, tendrá ya 10 o 15 años, y le he metido la música de La muerte tenía un precio, ¿vale? Y dejárselo puesto horas y horas para que ella aprenda, porque las ninfas, lo voy a apagar, las ninfas aprenden muy bien lo que es el silbar, y aprenden canciones bastante complejas, incluso varias canciones. Entonces le ponemos grabaciones que ellas la escuchen, sobre todo en edades tempranas, y terminarán cantándola, sobre todo si son machos. Este creo que es macho y creo que llegará a silbar las canciones bastante bien. Bueno, pues otro consejo es vente, Paquita, ven. Muy bien, Paquita. Se llama Paquita, pero vamos, yo creo que es un macho. Vamos a ponerla aquí, ahí arriba, ¿vale? Ahí, por si se hace caca, pues que haga caca dentro de la jaula, ¿vale? Otro consejo es ponerle la rejilla separada, ¿vale? Esta tiene lo menos 10 centímetros de bandeja, y la rejilla la he puesto aquí arriba, la tenía aquí abajo, y
y le he puesto otra rejilla más grande y se la he puesto arriba. ¿Por qué? Porque Las ninfas tienen una cola muy larga, ¿vale? Y si no, meten toda la cola en la caca y tienen la cola muy estropeada. Los agapornis tienen una colita muy corta y no tienen ese problema, pero las ninfas se posan van andando por el suelo y meten la cola en la suciedad, ¿vale? Entonces, otro consejo es ese: subirle la bandeja de forma que no se ensucien tanto la cola y buscarle una jaula acorde. Estas jaulas son unos 50 centímetros por 40 y tienen los barrotes verticales para que ellas puedan trepar con el pico y las patas y les sea más a su gusto, ¿vale? Mejores los barrotes horizontales que los verticales para los loros, bueno, para la familia de ellos, ¿vale? Otro consejo para las ninfas es, como son tropicales, son muy delicadas con el frío, ¿vale? Entonces hay que intentar por lo menos que duerman dentro de casa durante el invierno. En el verano no tienen problema, pero son pájaros que le temen mucho al frío. Son incluso menos resistentes que a lo mejor que cualquier canario o cualquier jilguero. Vamos. Vente, ven. ¿Vale? Luego, otra cosa para mantenerla siempre mansa. Yo creo que ya ha aprendido a comer sola y para reforzar. A ver, está distorsionado, ¿vale? Yo creo que ha aprendido ya a comer sola y para reforzarla hay que seguir dándole de comer. Si, por ejemplo, se comía 4 jeringas al día, pues habrá que seguir dándole un mes más, por lo menos, una jeringa por la mañana y otra jeringa por la tarde, que crea dependencia hacia ti, ¿vale? Si tú ahora cortas la comida y ya no le echas cuenta, es posible que en un tiempo pues el pájaro se ponga un poquito más arisco. Hay que intentar seguir reforzándolo, ya no tanto, porque no necesita tanta atención, pero sí darle un par de veces al día, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, que ya que come sólido, tú le preparas unos cachitos. Estos son trocitos de pipa pelada y le gustan mucho. Toma. ¿Vale? Y lo coge y ahí le está comijeando. Le creas dependencia hacia ti. Toma. ¿Vale? Que ella sepa que cuando tú le llamas, le das de comer. Y algo que a ella le gusta. ¿Ve? Ahí está con la pipilla, comiéndola. ¿Forma qué? Toma. Tú le llamas, le silbas y le das. ¿Vale? De forma que, aún estando harta de comer, toma, ven. Ven. Ay, que no se... ¡Ay! ¡Ah, no! El ventilador no. Ahí. ¿Vale? De forma que todavía no controla el vuelo muy bien. De forma que siempre le estés creando dependencia hacia ti y tenga total confianza en ella. Y con esto termino ya, creo que las explicaciones, y tendrás una ninfa mansa de por vida. Las ninfas son muy tranquilas y muy sociables. A mí me gustan mucho como para pájaros. Creo que es de las mejores mascotas de compañía. Y luego eso la puedes enseñar a silbar, en fin. Estoy muy agradecido. Bueno, pues Paquita está allí en el coche, justo delante del coche. ¿Vale? La voy a llamar. ¡Ven! ¡Ven! Ahí viene. Ahí viene.
Vale. Como venga con el viento a favor, se pasa, porque no controla el vuelo. ¿Vale? Y los primeros vuelos de nuestras aves pueden aplicarse a cualquier ave que tengamos y que estemos criando así domesticada, mansita. Lo tenemos que hacer en un sitio como este, ¿vale? Abierto, despejado, que ella te vea en cualquier momento y si es posible fuera de posibles cosas que le puedan asustar, como un coche que pase, una bicicleta, un perro. Esos son los primeros vuelos. Y esto en un sitio despejado, ya que se podría montar en lo alto de un árbol o en lo alto de un cable o algo. Y aunque ella quisiera bajar, los primeros vuelos les da miedo lanzarse. ¿Vale? Mira, ahí viene una furgoneta y le va a asustar seguro. Y ahora me voy a ir para allá para que se venga detrás. Bueno, pues espero que os haya gustado el adiestramiento de Paquita y nada, ya digo, para cualquier ave son válidos muchos de estos consejos. Venga, un saludo.